ya agradezco la invitación y obviamente es un orgullo estar acá en esta mesa, ¿no? Desde ya. Como dijo Lucho, lo mío viene más por el lado del ajedrez, pero bueno, no puedo evitar también tratar de meterme en otros temas, cosa que tiene que suceder, digamos, necesariamente porque, bueno, el título es de reflexión meta-ajedrecística, ¿no? Entonces, primero, bueno, iba a hablar un poco de por qué querría decir esta reflexión meta-ajedrecística, y también, bueno, tal como estaba anunciado, un poco relacionado a ajedrez y educación. Hace poco hubo un congreso en el cual justamente el título fue ajedrez y educación. Entonces, de manera para mí, digamos que si bien ahí usé un caso concreto que era ajedrez y ética, la idea acá no va a ser repetir el mismo ejemplo que ahí, bueno, traté más en profundidad, que es un trabajo de otra persona, pero bueno, que lo profundicé y traté de hacerlo más accesible, sino que acá sí lo voy a mencionar, pero bueno, me voy a ir metiendo en otros temas, y el primero de ellos va a ser bueno, esto de la reflexión meta-ajedrecística. Para comenzar, bueno, esto va asociado claramente a la... Para justificar eso, traje... Espera un segundo. Bueno, oh, bueno. Creo que está. Espera un segundito, no empecé con el pie derecho, pero. Sobre el final de las exposiciones, después de Eduardo, seguramente habrá tiempo para algunas preguntas, de manera que ya hayan podido olvidar las preguntas que habían preparado para... Bueno, fue malo, pero no tanto. Seguro hubiera sido que no estuviera. Bueno, entonces lo primero que quería hablar era... lo primero que voy a mencionar es, igual justamente lo tenía frente a mí, no era parte del resto. Bueno, de un libro que se llama Borges y los senderos de la filosofía. Ahí dice, bueno, empieza hablando sobre Borges, empieza hablando sobre la cuestión de la metafísica dentro de los filósofos, y dice, bueno, por el contrario, en Borges encontramos que la metafísica está lejos de ser un trauma a extirpar. En lugar de ser hostil a ella, Borges la aceptó benévolo y hospitalario. La recibió encantado en el maravilloso país de la literatura, celebrando la existencia de la especulación metafísica y extrayendo de ella todas sus posibilidades estéticas. Borges rehabilitó las composiciones metafísicas como juegos literarios y los vindicó en virtud de sus valores artísticos. La metafísica, en vez de ser un enemigo a quien combatir, se convirtió en una inagotable cantera de materia prima para la invención de geniales ficciones. Borges estimó las ideas de la metafísica y de la teología por razones estéticas, y no por razones metafísicas o teológicas. Y esto le permitió una libertad que le estaba vedada al filósofo profesional, incluyendo la libertad de contradecirse. Después, un caso distinto, también encontramos cómo trabaja o qué tiene para decir acerca de la metafísica Cortázar, ¿no? Recientemente publicado fue las lecciones que dio sobre literatura en Berkeley, y él dice lo siguiente, que también paso a leer, van a ser igual pocas necesitas, dice, les pido que no se asusten por las 3 palabras que voy a emplear a continuación, porque en el fondo, dice, una vez que se da a entender por qué se las está utilizando, son muy simples. Creo que a lo largo de mi camino de escritor he pasado por 3 etapas bastante bien definidas. Una primera etapa que llamaría estética, esa es la primera palabra, una segunda etapa que llamaría metafísica, y una tercera etapa que llega hasta el día de hoy, que podría llamar histórica. En lo que voy a decir a continuación sobre estos 3 momentos de mi trabajo de escritor, va a surgir por qué utilizo estas palabras.
que son para entendernos y que no hay por qué tomar con la gravedad que utiliza un filósofo cuando habla, por ejemplo, de metafísica. O sea que, bueno, quiero decir, el término metafísica era un término que también le preocupaba meterse, ¿no? a cortarse, a dar la impresión. Bueno, luego, dicho esto, paso también a un ejemplo, bueno, un ejemplo en realidad de la economía, que me fue, más bien es una anécdota que me llegó por una persona querida, a cual tenía que dar una charla a gente que tenía a cargo, y bueno, la exposición estuvo bastante bien aparentemente, pero quedó una duda importante, ¿no? Al final de eso, ¿no? Justamente, bueno, se la plantearon la duda, que era acerca de un uso hiperbólico y dudoso del término metafísica. Y esta persona, bueno, bajó la cabeza un poco con resignación, viendo que iba a tener que empezar de cero, y dijo, no, yo estoy hablando de las metas físicas. O sea, algo más acorde para economistas, pero bueno, no para en ese ámbito, ¿no? Bueno, también quería usar que me parece, bueno, un poco también viene bien, la frase de Pascal, ¿no? Que burlarse de la filosofía es en verdad filosofar. Por último, y también creo que ya son como las últimas citas que había preparado, quería tocar, y ahí ya me empiezo a meter un poco más en el ajedrez. Quería mencionar el budismo, que bueno, para mí no sé si sentí que necesitaba respaldarme con opiniones importantes antes de meterme en Occidente a hablar de budismo en Argentina, y bueno, obviamente en una charla de ajedrez me parece que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, una de ellas son las palabras de Einstein. Dijo: la religión del futuro será una religión cósmica, deberá trascender al Dios personal y evitar el dogma y la teología. Tendrá que abarcar tanto lo natural como lo espiritual, y deberá estar basado en un sentido religioso que surja a partir de la experiencia de todas las cosas naturales y espirituales como una unidad significativa. El budismo responde a esta descripción. Si existe alguna religión que pueda satisfacer las necesidades científicas modernas, es el budismo. Esto, bueno, como dije, lo dijo Einstein, y justamente en una conferencia sobre ciencia. Lo otro que tengo acá marcado es lo que dijo, bueno, Borges, ahora sí, que también brindó una conferencia, en este caso, más exactamente sobre budismo, y dice: los elementos del budismo se han conservado desde el siglo V a.C., es decir, desde la época de Heráclito, de Pitágoras, de Zenón, hasta nuestro tiempo. Los elementos son los mismos. Consideremos ante todo la longevidad del budismo. Esa longevidad puede explicarse por razones históricas, pero tales razones son fortuitas, o mejor dicho, son discutibles, falibles. Creo que hay dos causas fundamentales. La primera es la tolerancia del budismo. Esa extraña tolerancia no corresponde, como en el caso de otras religiones, a distintas épocas. El budismo siempre fue tolerante. No ha recurrido nunca al hierro o al fuego. Nunca ha pensado que el hierro o el fuego fueran persuasivos. Un buen budista puede ser luterano o metodista, o presbiteriano o calvinista, o sintoísta o tratodista o católico. Puede ser prosélito del Islam o de la religión judía con toda libertad. Bueno, tanto Borges como, que es un texto mucho más largo, es una conferencia más larga, fueron bastante elogiosos con el budismo. Lo que quiero rescatar del budismo, en este caso, es su pragmatismo. Esto es rescatado en la mayoría de las lecturas que se tengan sobre lo mismo, está presente también en la conferencia. Y bueno, y creo que era necesario también mencionarlo porque veo en el ajedrez actual una cuestión más pragmática. Entonces, por eso la inclusión acá. También yendo a un autor quizá más, bueno, de la generación beat, para decir, ya sabrán cómo calificar ustedes, él dijo: comió los vagabundos del Dharma es esto. Comió el queso y el pan y bebió el vino con ganas y agradecimiento. Yo estaba encantado. Recordé que hay un versículo del Sutra del Diamante que dice: practica la caridad sin tener en la mente idea alguna acerca de la caridad, pues la caridad, después de todo, es solo una palabra.